Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de la Ventanilla de Salud. Recuerden que estamos celebrando la Semana Binacional de la Salud en todos los consulados de México alrededor del mundo. El día de hoy tenemos un tema, pues igual como siempre les he dicho, muy importante. Le agradecemos previamente a la Asociación Americana de Cáncer y al Healthcare Cancer Institute por prevernos al doctor Álvaro Menéndez con su información y su experiencia para platicarnos acerca de este tema. Entonces, les voy a platicar previamente algo. La Organización Mundial de la Salud estableció el próximo 19 de octubre en 1988 el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad y promover que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Con esto le doy la bienvenida al doctor Álvaro Menéndez, les voy a platicar brevemente de él y luego ya se presenta. Él es un oncólogo médico que se especializa en cáncer de mama en el Hartford Healthcare Cancer Institute. Es investigador principal de NRG Oncology en el NCI y director médico de disparidades en el cáncer y equidad en la salud del Hartford Healthcare Cancer Institute. En su función, trata todas las formas de cáncer de mama con especial interés en las poblaciones subrepresentadas. Además, supervisa ensayos clínicos, farmacológicos y desarrolla estudios que buscan minimizar las disparidades en la atención médica en lo que respecta a la toxicidad financiera, la tasa de finalización de mamografías, el acceso a la atención, el acceso a los ensayos clínicos, entre otros. Lo hace para todos los pacientes subrepresentados por motivos de raza, etnia, orientación e identidad sexual y estado del seguro. Sus proyectos más recientes incluyen un proyecto financiado por el NCI-RO3 que analiza los predictores moleculares de la respuesta al tratamiento y el cáncer de mama triple negativo, las barreras para la participación de las minorías en los ensayos clínicos de oncología, el cumplimiento de los exámenes de detección y el tratamiento de la hipovitaminosis D en pacientes con cáncer de mama y los predictores objetivos de la toxicidad financiera en poblaciones. Muchas gracias, doctor Menéndez. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto para mí, de verdad un honor poder estar aquí y compartir con usted y la audiencia acerca de qué es cáncer de mama y cómo afecta a las pacientes en general y a las pacientes hispanas. Así que le agradezco la invitación y espero que la audiencia lo disfrute. Muchísimo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, le comparto la presentación. Ok, entonces, el propósito de la charla es hablarle a la audiencia acerca un poco de qué es el cáncer de mama tal cual. También me voy a enfocar un poco en cómo es que el cáncer de mama afecta específicamente a las pacientes hispanas. Y tenemos que entender que las pacientes hispanas son un poco diferentes, ya sea dependiendo de dónde viven. Es decir, sabemos, por ejemplo, que el cáncer de mama en pacientes hispanas que viven todavía en Latinoamérica es mucho menos agresivo y mucho menos común que cuando las mujeres hispanas emigran a Estados Unidos y adoptan la dieta de Estados Unidos y el estilo de vida de Estados Unidos. Eso aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres hispanas. Entonces vamos a hablar un poco de esas diferencias, qué es lo que las pacientes hispanas pueden hacer para prevenir o detectar tempranamente el cáncer de mama, qué es lo que pueden hacer para tratar el cáncer de mama y disminuir el riesgo de ser diagnosticadas con esto. El cáncer, primero empezamos, no tengo ningún conflicto de interés, no he recibido ninguna paga de ninguna compañía para dar esta charla, así que todo es sumamente objetivo. El cáncer de mama tal cual, que también lo conocemos como cáncer de seno, pasa cuando las células de la mama empiezan a desarrollarse de manera descontrolada. La definición de cáncer es cuando hay un grupo de células que ya no le escuchan al cuerpo cuándo es que deben de dejar de desarrollarse. Pierden
la responsabilidad o la obligación y ganan autonomía y empiezan a desarrollarse de manera agresiva, de manera indiferente, y eso es lo que constituye el cáncer. Entonces, el cáncer de mama es cuando estas células en la mama empiezan a desarrollarse más agresivamente o más rápidamente de lo que deberían. El cáncer de mama ocurre exclusivamente en mujeres, pero también puede ocurrir en hombres. Eso es algo que siempre le recuerdo a la audiencia. 1% de todos los cánceres de mama son diagnosticados en hombres, porque los hombres, aunque no nos guste aceptarlo, tenemos mamas menos desarrollado que las mujeres, porque no tenemos tanto estrógeno como las mujeres. Estrógeno es una hormona que produce la menstruación y el desarrollo de las mamas. Los hombres no tenemos tanto, pero tenemos tejido mamario. Entonces, podemos tener diagnóstico de cáncer de mama. Es importante recordar que todas estas crecimientos de células o estas masas que se desarrollan en las mamas, no todas son cancerosas. Es decir, la gran mayoría de ellas tienden a ser benignas. Así que no es que se tienen que asustar cuando las mujeres encuentren algo en sus mamas, pero tienen que siempre acudir a los sistemas de salud cuando se encuentren algo anormal o que sientan que algo no está correcto, porque esto puede ser un factor de riesgo para desarrollar más adelante cáncer de mama. Entonces, aunque para que se calmen y se tranquilicen, no es solo cáncer lo que se pueden sentir las mujeres o los hombres, siempre tienen que hacérselo investigar para estar seguro de que no hay factores de riesgo o un riesgo incrementado para desarrollar el cáncer de mama. El cáncer de mama se puede desarrollar en cualquier parte de la mama. La mama está compuesta por estos lobulíos, que son los que producen la leche cuando estamos dando lactancia materna. Tenemos los conductos, que son los canales que comunican los lobulíos con el pezón. Tenemos el pezón, obviamente, y tenemos además de eso tejido adiposo, tejido fibroso, y tenemos también los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se desarrolla en cualquiera de estas áreas, excepto en los vasos sanguíneos o linfáticos, es manejado por un oncólogo de mama. Cuando el cáncer de mama se desarrolla en estos vasos linfáticos o en estos vasos sanguíneos, se comporta de una manera un poco diferente, lo que llamamos un angiosarcoma, y esto tiende a ser manejado por otro tipo de doctor, no por el oncólogo médico especializado en cáncer de mama. Entonces, yo no trato angiosarcoma, pero trato todos los otros tipos de cánceres de mama. En general, aquí en Estados Unidos, 1 de cada 7 pacientes va a ser diagnosticada con cáncer de mama. Ahora, las mujeres hispanas tienen un riesgo genético menor que ciertas pacientes. Es decir, las mujeres hispanas tienen menos riesgo de ser diagnosticadas con cáncer de mama que mujeres caucásicas o blancas o mujeres afroamericanas. Y cuando son diagnosticadas tienden a tener un riesgo más elevado de tener un cáncer menos agresivo. Es decir, si 1 de cada 7 mujeres en Estados Unidos es diagnosticada con cáncer de mama, este riesgo es para mujeres hispanas 1 de cada 8. Menos mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Y cuando lo son, tenemos un tipo de cáncer específico, que es uno que decimos receptor de estrógeno positivo y HER2 negativo. Estos son unos receptores que están presentes o pueden estar presentes en los cánceres de mama. Este tipo de cáncer, estrógeno receptor positivo, HER2 negativo, es el menos agresivo, tiene un excelente pronóstico. Y mientras decimos que las mujeres blancas tienden a pasar en un 71% de todos los tipos de cánceres de mama, en pacientes hispanas tiende a ser 76%. Más pacientes son diagnosticadas con este cáncer, que es mucho más tratable que algunos otros. Como dice ahí, estas son referencias de la Sociedad Americana del Cáncer, que dice que las mujeres hispanas tienen 30% menos probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama. Que las mujeres hispanas son también diagnosticadas con cáncer menos agresivos, como les decía antes. Sin embargo, vemos un par de diferencias. Mujeres hispanas que viven todavía en Latinoamérica tienden a tener una dieta más típica de sus países. Cuando las mujeres hispanas vienen a Estados Unidos y tenemos un acceso mucho más grande a comidas rápidas o comidas procesadas, que por ejemplo en nuestros países en Latinoamérica muchos de nosotros caminamos mucho más de lo que hacemos aquí en Estados Unidos.
porque el estilo de vida es diferente. Entonces, lo que llamamos sedentarismo, que también tenemos mayor acceso a alcohol o a cigarro o a otros tipos de suplementos que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, sabemos que este proceso que decía, cuando adoptamos el estilo de vida y la dieta, se llama aculturación. Este proceso de aculturación aumenta el riesgo de que la mujer hispana sea diagnosticada con cáncer de mama cuando viven en Estados Unidos más o menos de un 15%. De igual manera, vemos que las pacientes hispanas, cuando están en Estados Unidos, no se desarrollan sus pruebas de detección temprana. Tenemos una prueba de detección temprana excelente que se llama mamografía. Y las pacientes hispanas tienden a no hacerse mamografías aquí en Estados Unidos por varias razones. Número uno, factores culturales. Número dos, factores financieros. Algunas veces no pueden costearlo o no tienen seguro médico y piensan erróneamente que no se les puede desarrollar o que no se les puede hacer la mamografía. Esto es un mito que yo siempre les digo a mis pacientes hispanas, independientemente de dónde venga, cuánto tiempo tiene de estar aquí en Estados Unidos y y si tiene seguro médico, independientemente de todo eso, el mamograma siempre se le va a hacer. Es más, tenemos instituciones que pueden ayudarle a conseguir mayor estudio si es que se encuentra algo anormal. Le pueden ayudar a hacerse más estudios de manera gratuita y le ayudan a navegar todo el proceso. Así que recordatorio a las pacientes hispanas, no hay excusa, siempre se puede desarrollar el mamograma porque todos tenemos el riesgo de desarrollarlo. ¿Cuáles son los síntomas que las pacientes tienen, de los que los pacientes tienen que estar pendientes? Número uno, una masa o un bulto en la mama. Ya algo que sea anormal. Como le decía, la mayoría de estas masas son benignas, pero la única manera de saberlo es hacerse examinar y hacerse estudios. Nadie tiene esa bola de cristal que nos dice, esto es benigno, no hay nada que preocuparse. Así que siempre, si tiene alguna masa o un bulto, lo tiene que hacer. De igual manera, cambios en el pezón, ya sea que el pezón ahora esté retraído o que esté hundido o aplanado, que tenga sangrado o alguna secreción a través del pezón también, que tenga cambio en la piel de la mama, de cualquier parte de la mama, y siempre recordarle a las pacientes, la axila es siempre parte de la mama. Algunas mujeres piensan que porque tienen aquí en la axila no es parte de eso. Eso se llama cola de Spencer y es parte de la mama. También cualquier forma en el tamaño, en la forma o el aspecto de la mama. Algunas veces algunos cánceres tienen que causar un poco de retracción. Entonces se ve como que si fuera, en mi país le decimos camanance, que es como un hundimiento de la piel. Cualquier cambio en el color de la piel y algo que decimos una piel de naranja. Si ustedes se acuerdan, la cáscara de naranja tiene a tener unos poros pequeños. Algunas veces puede pasar, y lo vemos aquí en la imagen, aquí en la primera columna, la tercera, que la piel se empieza a poner un poco anaranjada o un poco más hundida. Y luego que hay algún desprendimiento de alguna costra o alguna descamación en la mama, todo eso es anormal y debería hacer que las pacientes acudan a su sistema de salud para ser examinadas y evaluadas. Algunas otras de las causas de cáncer de mama, causas que sabemos que pueden disminuir el riesgo, simplemente para aclararle a las pacientes. No sabemos exactamente el riesgo de la causa del cáncer de mama. Es decir, no es que podemos decir, usted tuvo esto, entonces quiere decir que probablemente esto es lo que le causó. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertas mujeres que tienen un riesgo genético. Riesgo genético es cuando tenemos algo que se nos pasa en la sangre a través del nacimiento, que puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, entre otros. Este riesgo genético nosotros, como le digo yo no tengo estos rayos X que me dicen quién es el que tiene este material genético anormal, pero lo que sabemos es que podemos ver el historial de familia. Por eso le decimos siempre a nuestras pacientes, esté pendiente o sea conocedora de su historial de familia, porque decimos que pacientes que tienen familiares de primer grado, fíjese bien, primer grado son madre o padre, hermanas o hermanos e hijos o hijas. Sí, familiar de primer grado no es mi bisabuela, mi prima, esos son familiares ya de más grados. Primer grado son padres, hermanos o hermanas
hijos e hijas. Esos son los familiares de primer grado. Y si alguien de ellos tiene un historial de cáncer de mama, por ejemplo, eso puede hacer que su riesgo sea un poco mayor. Pero estos cánceres que están genéticamente relacionados solamente son el 10% de todos los cánceres de mama. El 90% de los cánceres de mama no están relacionados a alteraciones genéticas, sino que son tipos de estilos de vida. Como le decía antes, la dieta puede ser el uso de hormonas. Hace mucho tiempo se recomendaba que cuando las mujeres estaban entrando a la menopausia, se tomaran algo que se llama terapia de reemplazo hormonal, que es darle dosis de estrógeno para evitar que las pacientes tengan los síntomas de la menopausia, como por ejemplo osteoporosis, los calorones, la subida de peso, la insomnia. Y sabemos ahora que esa exposición prolongada del estrógeno puede aumentar su riesgo de cáncer de mama. Entonces, muchos de nosotros hoy en día no recomendamos terapia de reemplazo hormonal. De igual manera, el estilo de vida. Sabemos que fumar aumenta el riesgo de cáncer de mama. El cigarrillo o el tabaco está relacionado a más de 50 tipos de cánceres y entonces recomendamos continuamente a los pacientes evitar fumar. También sabemos que el sobrepeso, como vemos aquí en esta imagen en la esquina, puede aumenta el riesgo de cáncer de mama y eso sabemos que lo hace porque el sobrepeso o el aumento de grasa en el cuerpo aumenta la producción de estrógeno. Aún en la posmenopausia, cuando las mujeres dejan de tener sus menstruaciones, siempre se produce un cierto tipo de estrógeno y cuando las mujeres tienen sobrepeso o exceso de grasa corporal, eso aumenta todavía la producción de estrógeno. De igual manera, el alcohol. Acabo de hacer una conferencia hace un par de semanas acerca de por qué es que hemos visto una publicación en el New York Times acerca de cómo es que el alcohol está relacionado al cáncer de mama. Y es que hemos visto que ahora estamos viendo pacientes de 20, 30 años que están siendo desarrolladas con el cáncer de mama, cuando ellas no tienen ningún factor de riesgo. Y lo que sabemos o lo que suponemos es que es el estilo de vida. Y el alcohol, que son calorías vacías, aumenta el riesgo de tener cambios o alteraciones genéticas y aumenta también el sobrepeso. Y por ende lleva a más producción de estrógeno y por ende mayor riesgo de cáncer de mama. Y luego los factores ambientales. Ya, la exposición a los rayos ultravioleta puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. También los hábitos de vida, por ejemplo, dormir poco. Hubo un estudio hace muchos años que determinaba que pacientes que dormían menos de 8 horas en la noche tenían un riesgo más alterado de cáncer de mama. Entonces, son varias las cosas que pueden. No le estoy diciendo a las pacientes que no pueden disfrutar el alcohol de vez en cuando. No les estoy diciendo que tienen que abstenerse totalmente. Lo que decimos es que todo es con moderación. Y él está en un estudio que, por ejemplo, decía que hacer, y creo que lo vamos a mencionar un poco más adelante, acerca de qué es lo que pueden hacer. Así que lo vamos a dejar para más adelante. Los factores de riesgo, como le decía, otros factores de riesgo que vemos son los antecedentes familiares de cáncer de mama, como les mencionaba. De primer grado nada más. También antecedente personal de cáncer de mama, es decir, si usted ha tenido algún historial de cáncer de mama, su riesgo de desarrollar otro cáncer de mama puede estar alterado. Así que siempre le pedimos a las pacientes que no se nos pierdan, que si tienen un diagnóstico de cáncer de mama y que recibieron todo su tratamiento y ya están curadas, que siempre sigan haciéndose sus pruebas de detección temprana porque siempre existe el riesgo, o que siempre se sigan viendo con sus médicos y se examinen sus mamas. La exposición prolongada al estrógeno, lo que hablábamos antes, que aun cuando en la posmenopausia mujeres que tienen exceso de grasa corporal siguen produciendo todavía más estrógeno. Esto lo vemos también como, por ejemplo, cuando le viene la primera menstruación, que es lo que decimos nosotros la menarquia, cuando le viene la primera menstruación en etapas tempranas. Cuando generalmente la mayoría de mujeres tienen sus primeras menstruaciones ahí por los 10, 12 años, pero hay ciertas mujeres que tienen su menstruación mucho antes, como a los 8, 9 años, y eso quiere decir que tienen una exposición más prolongada al estrógeno. De igual, la menopausia tardía. La edad media de menopausia o edad promedia de menopausia aquí en Estados Unidos es de los 52 años, pero vemos ciertas mujeres que tienen todavía su menopausia a los 55, 57 años y esa exposición prolongada del estrógeno aumenta su riesgo de cáncer de mama.
El nunca haber estado embarazada también. Cuando las mujeres están embarazadas, dejan de producir estrógeno completamente. Y el cuerpo lúteo, que es de donde se desarrolla el bebé, produce solamente progesterona. Ese descanso de producción de estrógeno durante el embarazo puede disminuir su riesgo de cáncer de mama. De igual manera, tener su primer hijo a etapas o edades más avanzadas aumenta su riesgo de cáncer de mama, porque quiere decir que hubo una mayor exposición continua de estrógeno antes de interrumpirla con el embarazo. Hablábamos de la terapia hormonal después de la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal, que son las pastillas que hablábamos antes. Exposición, obviamente, a radiación, como decíamos, rayos ultravioletas, pero también existe otro tipo de radiación que es la que damos algunas veces para tratar cierto tipo de cánceres. Esta radiación, cuando se da en etapas muy jóvenes, antes cuando los tejidos mamarios todavía se están desarrollando, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama en las mujeres. Y finalmente, algo que decimos nosotros que se llama tejido mamario denso. Tejido mamario denso es cuando tenemos una mayor cantidad de tejido fibroso comparado al tejido adiposo o graso en la mama. Esto no es algo que los doctores o las pacientes logran determinar ellas solas, sino que se determina a través de su mamograma. Entonces, si es que tienen tejido denso, se va a recomendar hacer un ultrasonido también para estar seguro que no hay cáncer de mama oculto. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? ¿Qué es lo que las pacientes pueden hacer? La detección temprana es crucial, es importante y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entre más temprano detectemos un cáncer, mejor es la probabilidad de cura y mucho mejor o más fácil de tolerar el tratamiento que se le va a ofrecer. Hace algunos años, la Sociedad Americana del Cáncer dijo que los autoexámenes no eran adecuados para disminuir o detectar el cáncer de mama. Porque las pacientes algunas veces decían, pues yo no sé qué es lo que me estoy sintiendo, yo no sé qué es lo que estoy buscando. También dijeron que los estudios clínicos probablemente no eran, los exámenes clínicos, que son lo que hace su médico de cabecera, su doctor primario, no eran adecuados. Y dijeron que lo mejor para detectar el cáncer de mama es el mamograma. Yo siempre les digo a las pacientes, sabemos que el cáncer, que la detección temprana con autoexámenes no es suficiente. Tenemos que siempre hacernos el mamograma, pero las pacientes tienen que estar pendientes de qué es su cuerpo, cómo es su cuerpo, y si hay algún cambio que pasa en su cuerpo, y en ese momento acudir al sistema de salud. De igual manera, recomendamos moderar el consumo de alcohol, les decía anteriormente. No es que tienen que evitar el alcohol totalmente, pero que lo hagan de manera habitual. Hace muchos años decíamos el alcohol, sobre todo el vino tinto, el vino rojo, puede ser cardioprotector, podía disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y entonces se decía que las mujeres podían tomar una copa de vino tinto al día para disminuir su riesgo de ataque al corazón o de derrame o stroke. Y ahora vemos que este exceso continuo y excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces lo que decimos es, realmente recomendamos que tomen 3 o menos bebidas alcohólicas a la semana para las pacientes. De igual manera, hacer ejercicio frecuentemente. Pero tiene que ser un ejercicio que aumente el ritmo cardíaco, que sintamos que el corazón está latiendo un poco más rápido y que lo hagan más o menos en promedio 30 minutos al día. Esto puede ser variable y no es el mismo tipo de ejercicio que va a hacer todo el mundo. Puede ser salir a caminar, puede ser correr ahí mismo en su lugar, hacer cualquier otro tipo de deporte, aeróbico, yoga, cualquier cosa que aumente su ritmo cardíaco. De igual manera, limitar la terapia hormonal o la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, lo hablábamos anteriormente, y mantener una dieta saludable. Dice tiempo, pero es en realidad dieta. Y una dieta saludable balanceada. No hay ningún tipo de comida, no hay ningún tipo de dieta, no hay ningún tipo de suplemento que ha demostrado ser mejor para disminuir el riesgo de cáncer de mama. No lo hay. Muchas pacientes tienen esta creencia de que la soya puede causar aumento de estrógeno y aumento de riesgo de cáncer de mama, y lo puede hacer en manera cuando tenemos una dieta solamente a base de soya, pero una dieta balanceada es suficiente para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Hablábamos de la mamografía. ¿Qué es la mamografía?
La mamografía es cuando tenemos a una paciente que acude para hacerse su mamograma y hay un técnico ahí que la pone a la paciente en su máquina. La máquina va a aplanar la mama o las mamas y va a tomar una radiografía. Vemos ahí en la imagen cómo es que vemos nosotros la imagen de la mama ahí en la mamografía. La mamografía tarda más o menos 5 minutos, puede causar muy poca molestia cuando aplanan los pechos, ¿sí? Pero no va a causar ningún trauma que sea permanente. Nosotros recomendamos hoy en día hacerse su mamografía a partir de los 40 años. Hace muchos años recomendábamos, o hace un par de meses en realidad, recomendábamos que la mamografía se hiciera a partir de los 50, pero la Sociedad Americana contra el Cáncer cambió eso hace un par de meses y ahora recomendamos que toda mujer arriba de los 40 años, independientemente de su historial de familia, se haga su mamografía. Importante recordarles, la mamografía nos ayuda a detectar los cánceres cuando están muy pequeños, cuando nadie lo puede sentir. Entonces, esta mamografía se la tiene que hacer aunque usted no se sienta nada. No es que, bueno, yo no me siento nada, no me tengo que hacer la mamografía. Aunque no se sienta nada, ahí es cuando la mamografía puede ser todavía más beneficiosa. Recomendamos algunas veces hacer una mamografía antes de los 40 años, sobre todo cuando tenemos un historial de familia, un historial personal de ser diagnosticado de cáncer de mama. Hablábamos de nuevo el historial de primer familia, de primer grado. Ya cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama, entonces quizás me lo tengo que empezar a hacer antes. O mi hermana fue diagnosticada con cáncer de mama, quizás me lo tengo que empezar a hacer antes. Acuda al doctor primario, si el doctor primario le puede decir exactamente cuándo es que tiene que empezar a hacerse su mamograma, pero si no tiene nada de historial, 40 años o más, cada año o cada 2 años, hacerse su mamografía sin falta. Algunas veces vamos a recomendar hacer un ultrasonido también. Un ultrasonido es como cuando hacemos cuando mujeres están embarazadas, es cuando ponemos un aparato sobre la piel con una gel y vamos a ver la parte de adentro del cáncer de mama, de la mama. Y ese ultrasonido lo recomendamos sobre todo en pacientes jóvenes que tienen senos densos, hablábamos lo que es senos densos antes, que pueden ocultarle a la mamografía el cáncer. También lo vamos a recomendar el ultrasonido y también lo que vemos ahí en la imagen de la paciente que está acostada con boca abajo con sus pechos es una resonancia magnética. Estos dos, ultrasonido y resonancia magnética, lo vamos a recomendar si es que vemos algo anormal en la mamograma. Perdón. Ahora, cuando vemos que las pacientes hispanas aquí en Estados Unidos, la mayoría de pacientes están empezando a desarrollar. Hemos visto que los esfuerzos que hemos hecho de educar a la población han aumentado el número de pacientes hispanas que se hacen su mamografía para detección de cáncer temprana de mama. Sin embargo, vemos que hay diferencias todavía porque las pacientes que no tienen seguro son más o menos son menos dispuestas a hacerse su mamografía. Y es porque, de nuevo, puede ser por razones de trabajo, puede ser por razones económicas, de transporte, porque no quieren faltar al trabajo. Pero, de nuevo, recordarle a las pacientes hispanas o a la audiencia, toda la mujer aquí en Estados Unidos tiene derecho a hacerse su mamograma, aunque no tenga seguro. Aunque no tenga seguro, se le va a ofrecer su mamograma de manera gratuita y si es que algunas veces se encuentran anormalidades y necesitan, como hablábamos antes, el ultrasonido o la resonancia magnética, muchas instituciones, como por ejemplo el Harvard Healthcare Cancer Institute, tienen maneras o ayuda financiera para las pacientes para hacerles estos estudios adicionales. De otra manera, como decíamos, las barreras de la mamografía que vemos frecuentemente son citadas por nuestras pacientes. ¿Y qué pasa, como le decía yo, qué pasa si encontramos alguna anormalidad en la mamografía? Si encontramos alguna anormalidad en la mamografía, se va a hacer otra mamografía que se llama una mamografía diagnóstica, que es una mamografía un poco más larga, dura un poco más, y es un poco más minuciosa, más cuidadosa. Vemos ahí una imagen en la esquina de cómo es lo que se ve anormal comparado a cuando se ve normalmente la mamografía.
Si aún cuando hacemos esa mamografía diagnóstica y ese ultrasonido, vemos ahí en la imagen derecha abajo, vemos qué es lo que la paciente se le está haciendo en el ultrasonido. Y si es que ese ultrasonido todavía ve algo anormal, se le va a hacer una biopsia. Una biopsia es cuando le hacemos a través de un ultrasonido con una aguja muy pequeña que va a través de la piel. Las pacientes van a estar sedadas, ¿sí? Van a estar un poco adormitadas, no van a estar totalmente despiertas, y se les va a poner anestesia para estar seguro que no me les duela. Y eventualmente se le pone a través una agujita de la piel y se sacan algunas de las células de esa masa que vemos ahí y luego las llevamos a verlas abajo del microscopio, que es la imagen a mano izquierda. Cuando las vemos abajo en el microscopio determinamos si las células son anormales o no. No todas las masas son malas. Algunas veces pueden ser buenas, pero tenemos que estar seguros de que no hay necesidad. Si es que son diagnosticadas con cáncer de mama, algunas veces vamos a hacer un estudio de lo que llamamos estadiaje para estar seguro que el cáncer no se nos ha ido para alguna otra parte del cuerpo y que solamente está ahí en la mama. Recuerde, hacerse su mamograma temprano disminuye la probabilidad de que el cáncer se haya ido para otras partes del cuerpo y puede ser la diferencia entre la cura y la muerte. Hay varios tipos de cánceres de mama. No les voy a hablar el tratamiento específico de cada uno de ellos, porque entonces me quedo sin trabajo. Entonces, el tipo de cáncer de mama, como les decía, depende de dónde se desarrolla. Puede ser lo que llamamos un cáncer lobular, si se desarrolla en los lobulíos, que son donde se produce la leche. Puede ser un cáncer ductal, que es cuando se desarrolla en los canales o en los ductos que comunican el pezón con los lobulíos. Puede ser un cáncer metaplásico, que es otro tipo de cáncer. Puede ser un cáncer mixto, que es cuando es una combinación de lobular y ductal. Puede haber otro que se llama cáncer de mama inflamatorio, que es cuando la piel se pone sumamente roja, como más o menos si algunas mujeres han tenido la oportunidad de desarrollar mastitis, que es inflamación de la mama, eso puede causar. También cuando estamos hablando de todos estos tipos, todavía los subdesarrollamos dependiendo los receptores. Hablaba antes del receptor de estrógeno, los HER2, los tipos de proteína, el receptor de progesterona. Todos estos nos van a ayudar a determinar cuál es el mejor tratamiento para las pacientes. De manera general, tenemos que las pacientes con cáncer de mama necesitan cirugía, que puede ser cirugía para quitar nada más la masa, o puede ser que las pacientes, si es que tienen un riesgo genético o han tenido historial personal de familia, que las pacientes decidan quitarse ambas mamas. Y siempre vamos a chequear los nódulos linfáticos. También es radiación, vemos ahí la imagen inferior, que es como lo que le digo a las pacientes es como un rayo láser invisible. Las pacientes no lo ven, no lo sienten, no duele, y lo que estamos haciendo es quitando o matando cualquier célula anormal que ha quedado atrás para disminuir el riesgo de que este cáncer les regrese. De igual manera, la quimioterapia, que es un tratamiento que puede ser en forma de pastillas o infusiones a través de la vena, que lo que queremos es disminuir el riesgo de que cualquier célula se nos haya escapado en alguna parte de nuestro cuerpo y que se nos vaya a sembrar en cualquier otra parte. Los bloqueadores contra el HER2, que es la proteína que puede alimentar ciertos tipos de cáncer, más o menos el 15% de los tipos de cáncer de mama son HER2 positivos. Y luego los bloqueadores de estrógenos, que es la mayoría de tipos de cánceres en las pacientes hispanas, que lo que hacemos es quitarle el estrógeno en su cuerpo. No causa náuseas, no causa vómitos, no causa diarrea, simplemente causa síntomas similares a la menopausia, a los calurones, la insomnia, pero no le impacta su calidad de vida. Esto es importante, me gusta siempre recordar a mis pacientes. Esa idea que tienen las pacientes o la población en general de decir, ay, pues si es cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Tenemos muchas maneras de detectar el cáncer temprano, de tratarlo exitosamente, de curarlo con tratamientos que son muy bien tolerados. Esa idea que tenemos de que voy a estar solo en cama con vómitos y diarrea y que no voy a poder vivir mi vida y que voy a estar enfermo todo el tiempo. No, eso no es verdad. Muchas de mis pacientes siguen trabajando a través de sus tratamientos, viviendo sus vidas normales, criando y cuidando de sus familias y de sí mismas.
Así que el cáncer de mama es sumamente curable, sobre todo si lo diagnosticamos en etapas tempranas. Y por eso recordarles, mamograma es esencial. Voy a parar ahí. No sé si a la comunidad tiene preguntas. Voy a dejar de compartir. Sí, doctor. Tengo aquí, en una mujer embarazada, ¿es posible que le pueda transmitir a su bebé el cáncer? Excelente pregunta, Laura, pero en realidad no. El cáncer de mama no es transmisible. No es que si estoy embarazada y me detectan cáncer de mama. Algunas veces lo vemos esto. Pacientes cuando están embarazadas son detectadas con cáncer de mama. Igual lo podemos tratar, igual lo podemos curar, pero no hay riesgo de que el cáncer se le pase al bebé. Ok. ¿Estar en la etapa de de la menopausia puede influir para desarrollar el cáncer? El cáncer de mama, como le decía anteriormente, el cáncer de mama generalmente tendría a pasar en pacientes que eran postmenopáusicas, cuando la exposición al estrógeno había sido prolongada. ¿Sí? Ujú. Entonces, generalmente todavía decimos que el cáncer de mama afecta sobre todo a las pacientes que son postmenopáusicas. Lo que nos hemos dado cuenta, sin embargo, es que hay un aumento en el número de pacientes premenopáusicas que están siendo diagnosticadas con cáncer de mama, cuando no deberían. Y es por eso que hablamos de la importancia de la dieta, de los estilos de vida. Vemos que las pacientes que son diagnosticadas, yo tengo pacientes en los 20, 30 años de edad, que no deberían de estar siendo diagnosticadas con cáncer de mama y lo están siendo, y es por cambios en los estilos de vida, el exceso de alcohol, el tabaco, la dieta, la falta de ejercicio, todas esas cosas. Pero de manera general, sabemos que el cáncer de mama afecta sobre todo después de la menopausia. Mm. Aquí hay otra que dice, si mi padre tuvo cáncer de pulmón, Uh -huh. ¿es posible que sea un factor de riesgo para yo desarrollar cáncer de mama? Sí, buena pregunta también. El cáncer de pulmón no tiene relación con el cáncer de mama. La mayoría de cáncer de pulmón que son diagnosticados mundialmente están relacionados al uso de tabaco. Hay algunos, muy pocos casos en los que los cánceres de pulmón son genéticamente relacionados y no hay ningún riesgo, no hay ningún síndrome que tenga cáncer de pulmón relacionado con cáncer de mama. El cáncer de mama de manera general está relacionado con el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas, un cáncer de hueso que se llama sarcoma. Todos esos son los tipos de cánceres que vemos comúnmente relacionados con estos síndromes genéticos, pero cáncer de pulmón no lo es. Muy bien. ¿Los desodorantes o las cremas pueden causar cáncer? No hay ningún estudio que haya demostrado que cierto tipo de ingredientes en estos desodorantes pueden causar. Hace mucho tiempo se dijo que el aluminio que está en algunos desodorantes, y vemos que ahora todo el mundo está sacando, todas las compañías están sacando desodorantes sin aluminio. No hay ninguna evidencia de que el aluminio aumente necesariamente el cáncer de mama. Ok. Operarse los senos por reducción o por implantes para agrandarlos puede ayudar al desarrollo del cáncer. Cuando tenemos ciertas pacientes, ¿ya? Y usted mencionaba antes el tipo de estudios que yo estoy haciendo, acabamos de hacer un estudio acerca de cómo es que el cáncer de mama impacta a la población transgénero. La población transgénero, por ejemplo, hay cierta población transgénero, los hombres transgénero, que deciden quitarse las mamas, lo que llamamos el top surgery, la cirugía de arriba, que es quitarse ambas mamas para tener un pecho más aplanado. Sabemos que eso puede proteger contra el cáncer de mama, porque obviamente si quitamos el tejido de mama, pues disminuimos el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Una reducción por razones de salud, si tiene los senos muy grandes y quiere reducirlas para tener menos dolor o molestias, puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, pero siempre se mantiene tejido de mama ahí. No es lo mismo que cuando hacemos una mastectomía completa, que es cuando quitamos las mamas. Los implantes, tal cual, no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Hace un par de décadas,
había ciertos tipos de implantes que eventualmente se vieron asociados con un aumento de riesgo de un tipo de cáncer linfático en la mama, un linfoma en la mama, que estaba relacionado al tipo de implante. Ese tipo de implante ya no se utiliza en este momento. Lo que sabemos es que cuando mujeres tienen implantes, cuando hacemos el examen de mama, ya sea mamografía o un examen manual, ya sea por los pacientes o los doctores, sentir detrás del implante es un poco más difícil. Entonces, algunas veces el implante puede ocultar un poco el mamograma, alguna normalidad cuando si el cáncer se desarrolla detrás del implante. Pero por eso decimos, siempre es indispensable seguirse haciendo sus pruebas de detección temprana, ya sea mamograma o ultrasonido, a pesar de tener un implante. Solamente porque se ponen un implante no significa que tienen excusa para no hacerse ese mamograma. Siempre seguimos. Pero Muy bien. cirugía tal cual de reducción, que aumente su riesgo de cáncer de mama, no. Al contrario, en teoría puede disminuir su riesgo. Si es un implante tal cual, generalmente no aumenta su riesgo de cáncer de mama, pero puede hacer un poco más difícil la detección del cáncer de mama, pero no es ninguna contraindicación. Otra. Las varillas en los sostenes o los propios sostenes apretados que levantan pueden afectar para desarrollar cáncer. No, esa es una buena pregunta también. No hay ningún estudio que nos haya dicho que nos haya dicho que algún tipo de presión o tipo de trauma a las mamas está relacionado con cáncer de mama. Porque incluso, bueno, aprovechando la pregunta, se creía que dormir con el brasier puesto pudiera afectar, ¿no? Sí, esas son algunas de las creencias que veíamos. No hay nada, ninguna data, ningún análisis que nos haya dicho que pacientes que duermen con sostén o brasier tienen aumento de riesgo de cáncer de mama. No lo hay. ¿Mm? Em, Estar bajos en niveles de vitamina D puede ser un indicador. El estar bajo de vitamina D no es un indicador temprano de que hay cáncer de mama. No lo es. Hay estudios que dicen que pacientes que tienen niveles adecuados de vitamina D, que son mayores de 30 o 40 niveles, el número de vitamina D en su cuerpo de más de 30 o 40, puede proteger contra cáncer de mama. Entonces, no es que porque tengo bajo vitamina D quiere decir que tengo probablemente cáncer de mama, no lo es, pero niveles óptimos o buenos niveles de vitamina D pueden proteger su riesgo contra el cáncer de mama. Okay. Pues ya no tengo más preguntas. Me gustaría que desde su experiencia, obviamente clínica y demás, nos dé como lo mejor que podemos hacer para cuidarnos, además del ejercicio, por supuesto. Creo que las pacientes hispanas, sobre todo pacientes hispanas que viven en Estados Unidos, bueno, lo vamos a hacer de manera general primero, las pacientes hispanas en general. Yo soy hispano, nacido, crecido y desarrollado en Latinoamérica. ¿En dónde, doctor? Perdone. Del Salvador. Ah, qué Yo bien. soy del Salvador. Yo que veo que las pacientes hispanas, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, es que no se educan lo suficiente. Que tenemos nosotros culturalmente la tendencia a confiar ciegamente en nuestros doctores. Y lo hago yo también cuando yo voy a mi médico. Yo no soy médico, sino que yo soy paciente y le confío ciegamente a mi doctor sus recomendaciones. Las pacientes tienen la posibilidad de informarse a través de centros de salud, a través del Internet. Hoy en día, ¿quién no tiene teléfono o un acceso a Internet que puede acceder a mayor información? Educarse es sumamente importante para las pacientes, les da poder, les da autonomía y les da la oportunidad de decir, hey doctor, mire, yo leí esto o yo escuché acerca de esto. Las mujeres tienen que protegerse y educarse ellas mismas. Cuando las pacientes vienen a Estados Unidos, de nuevo, no les gusta hacerse su mamograma porque tienen miedo a lo que van a encontrar, miedo a cómo lo voy a pagar, cómo lo voy a costear. Y eso me da mucho pesar y por eso es que siempre le digo a mis pacientes hispanas, nunca se les va a dejar en vano, nunca las vamos a dejar solas y siempre, y por eso es que soy tan apasionada con mi carrera, con mi profesión, donde me especializo en tratar en pacientes que tienen falta de
cursos, seguros médicos, porque me gusta sentir la idea de tomarlas de la mano y de decirles, yo les voy a acompañar por todo y me voy a estar seguro que reciban la mejor atención. Pero para mí no hay mayor trabajo, porque las instituciones en Estados Unidos están dedicadas a darle servicio integral y óptimo a todas, independientemente de donde sean. Entonces, recordarle a los pacientes, no hay excusa. Tienen que hacerse sus pruebas de detección temprana, mantener su dieta saludable, evitar el cigarro, ¿sí? Evitar el exceso, el abuso del alcohol y acudir a su sistema de salud cuando sientan cualquier anormalidad. Pues ha sido muy, desde mi punto de vista, que por supuesto no tengo nada que ver con la medicina, no sabe qué enriquecedor es haberlo escuchado y entendido muchas cosas. Le agradezco muchísimo su presencia y su aportación a todos nosotros. Muchísimas gracias. Para mí un orgullo de verdad y quedo a las órdenes. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente le agradezco a la Asociación Americana de Cáncer por hacer esto posible. Gracias nuevamente y nos vemos pronto.